bienvenidos todos a Casa Árabe para celebrar una fecha muy importante en lo que se refiere a la actividad de esta casa, la celebración del Día Internacional de la Lengua Árabe. El Día Internacional de la Lengua Árabe fue establecido por la UNESCO en el año 2012 para conmemorar la proclamación del árabe como una de las 6 lenguas oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue hecha en el año 1973. El árabe, más allá de que sea una lengua de Naciones Unidas, es sobre todo el cuarto idioma más hablado en el mundo. Es hablado por 290 millones de personas en todo el mundo, y hay unas 400 si contamos con aquellos que no son de origen árabe pero que hablan también el árabe. Pero es sobre todo la puerta de una grandísima cultura, y es la puerta, como saben, de la religión del Islam, cuyo libro sagrado, el Corán, está escrito en árabe, lo que ha permitido de alguna forma consolidar, asentar el árabe clásico. Como saben, son muchos los dialectos del árabe, son muchas las versiones, pero hay un árabe clásico basado en el árabe tradicional antiguo, que es comprendido por todos los ciudadanos cultos de los países árabes, y es el idioma de los medios de comunicación, de la prensa, de la literatura, en fin, hay un tronco común. Pero el árabe también es para nosotros como españoles un idioma que tiene un significado especial, porque la convivencia con ciudadanos árabes durante 8 siglos en la península ibérica ha legado también, aparte de muchas costumbres que continuamos manteniendo, de una forma de entender la vida, también en alguna medida, ha legado, como saben, al español, al castellano, numerosas palabras, entre otras, desde luego muchas que empiezan por al, aunque no todas. O sea, algunas personas creen que son todas las que empiezan por al, no es así, pero almohada, alacena, alacrán, alambique, albornoz, alcalde, son palabras de origen árabe, pero no solo estas, sino también la palabra balde, barrio, chisme, fideo, jabalí, macabro, o también algunas palabras como cazurro, zafio, mezquino o zoquete tienen origen árabe. Son, por consiguiente, muchas, se dice que cerca de 2000 las palabras del español que tienen origen árabe. Por consiguiente, es también de alguna manera un idioma, digamos, que tiene parentesco con el nuestro. Sin más, hemos invitado, con ocasión de este Día Internacional de la Lengua Árabe y para celebrar a Mahmoud Darwish, poeta al que vamos a dedicar la jornada de hoy. Quiero decirles también que ahora se celebran 10 años de la muerte de Mahmoud, del poeta palestino Mahmoud Darwish. Hemos invitado al señor Farouk Mardan Bey, nacido en Siria, en Damasco, en 1944, que conoció bien a Mahmoud Darwish y podrá darnos una visión más personal de su trayectoria. También está con nosotros, nos acompaña la profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien muchos de ustedes conocen, Luz Gómez García, quien ha traducido parte de la obra de Mahmoud Darwish, y también nos acompaña Jorge Jimeno, poeta español en lengua castellana, licenciado en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, y que ha sido profesor en la Universidad de Bagdad y en los institutos Cervantes de Fez en Marruecos y Lisboa en Portugal, y que es, como saben todos ustedes, un conocido poeta en lengua castellana. Sin más, para terminar, les anuncio que la velada será también amenizada por el guitarrista y multiinstrumentista de madre colombiana y padre palestino, Amir John Haddad, que nos acompañará hoy también. Sin más, les deseo que disfruten la velada. Muchas gracias.
مساء الخير. Buenas noches. Me gustaría, ante todo, agradecer a la Casa Árabe por su generosa invitación. También agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Dijo Mahmoud Darwish en más de una entrevista que él nació poéticamente a través de varios impulsos y que París fue el lugar donde él nació verdaderamente como poeta, y París fue el lugar que le permitió dedicarse a leer, a escribir, a contemplarse cómo es el mundo y cómo son las cosas un poco lejos de las preocupaciones políticas diarias. Mahmoud en París escribió Menos rosas, La memoria del olvido. Es una canción, Otro diván, también 11 planetas, y también Veo lo que quiero, y también ¿Por qué has dejado el caballo solo? Y varios poemas, y también ha escrito No pidas perdón por lo hecho, y también Como las rosas de las almendras o Más lejos o El efecto mariposa. Después todo eso se ha desarrollado en Amán y en Ramallah. Vivió en París entre el año 83 y 95 del siglo pasado, y también hubo estancias largas o cortas en Túnez, y nunca jamás hubo ruptura en su relación con la capital francesa. Después ha vuelto a su patria y falleció en el 2008. Y si nosotros podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con su crueldad que ha dirigido contra sus primeras producciones literarias en Al-Jalil o en Beirut, incluso hay poemas icónicos que todos nosotros sabemos y guardamos en nuestra memoria colectiva, pero también tenemos que tener en cuenta su propia valoración sobre su propia producción poética en París. En el 1960, Darwish ha publicado sus primeros poemas en un grupo de poemas que se titulaba Pájaros sin alas, y tenía 19 años en aquel momento. Pero él anuló o borró estas obras, y después empezó con Las hojas del olivo en el 64, y después dejó Palestina, a Moscú, El Cairo, Beirut, y escribió Enamorado de Palestina en el 66, Al final de la noche en el 67, Los pájaros mueren en Al-Jalil en el 69, y Mi amada se levanta de su sueño en el 70, y él fue uno de muchos que han escrito en aquella época, como Tawfiq Ziyad, Samih Al-Qasem, Rashid Hussein. Los árabes han descubierto a Mahmoud Darwish después de la derrota del 67, y lo han empezado a leerle a leer sus escrituras poéticas como un poeta de la resistencia, pero nadie ha podido apreciar cómo vivía en una soledad forzosa, y él tenía un estilo propio en poemas como Un soldado que sueña con los lirios blancos. Pero también Darwish en El Cairo, después en Beirut, ha podido llegar se ha convertido en una de las figuras más vanguardistas de la poesía árabe. También se consideraba como el poeta de la resistencia palestina, y también ha publicado en el 72 su diván Te quiero o no te quiero, y donde está el famoso poema Sarhan bebe el café en la cafetería. Y después ha estado haciendo experimentos durante 12 años, como El intento número 7 del 74, y también otro poema famoso, Esta es su imagen
imagen, y este es el suicidio del enamorado en el 75, después bodas en el 77, y después ha hecho un seguimiento de todas las contradicciones sangrientas palestinas y árabes, y a veces le pedía el público le pedía escribir poesía nacionalista, patriótica y política muy directa, y él siguió su camino. Yo he tenido la suerte en los años 80 del siglo pasado, después de... he podido conocer a Mahmoud Darwish desde muy cerca. Nos encontrábamos 2 o 3 veces a la semana en París, a veces solos y a veces con los amigos más cercanos como Laila Shahid, Elias Sambar, Sobhi Hadidi. También tuve la suerte de estar con él en los años 90 cuando me he convertido en el editor y traductor de sus libros en francés, y yo trabajaba desde 1981 con Laila y Elias en la revista de estudios palestinos que se publicaba a través de la Fundación de Estudios Palestinos en Lengua Francesa, y Mahmoud Darwish era una referencia para todos nosotros, y la relación entre nosotros se ha desarrollado bastante hacia una amistad muy fuerte, y por supuesto hay decenas de recuerdos de nuestra vida cotidiana, y la de él precisamente, sus tradiciones, su generosidad, sus comentarios muy sarcásticos sobre todos los acontecimientos, tanto los grandes como los pequeños, a veces respuestas que dejan a uno en silencio, y si hubiese tiempo pues hubiese mencionado ciertas anécdotas, algunas discusiones que nunca jamás han terminado, que nunca han quedado muy bien claras. Por ejemplo, nuestra dialéctica sobre el fútbol brasileño, el fútbol argentino, o el tema del cilantro verde, que a él no le gustaba, ni siquiera comiendo ocras homología que suelen estar dentro. Pero ahora voy a hablar de lo más importante. Mahmoud Darwish como poeta, todo lo que he escuchado de él en los últimos años de su vida. Mahmoud Darwish nunca dejaba de pensar en la poesía. Utilizaba incluso sus 5 sentidos. Todo el día estaba pensando en la poesía. ¿Qué es la poesía? Buscando en la poesía preislámica, abbasí, y la poesía moderna, y también en las poesías internacionales en lengua inglesa, árabe y hebrea incluso. Incluso estaba muy preocupado por el ritmo, ¿no? Como ha escrito una vez, el ritmo me elige a mí y amanece conmigo. También había hecho una tregua con la métrica, y después dejaba que la propia resonancia de los vocablos gobernase en su poesía. También buscaba mucho en el famoso diccionario o glosario Lisan al-Arab, y buscaba los campos semánticos que no sabía, y también nos contaba mucho qué es lo que descubría en sus aventuras lingüísticas, y también estaba siempre buscando el significado de la poesía, cómo se hace. La mayoría del público no sabe eso, porque él siempre estaba muy preocupado y muy dudoso hacia su propia producción, y pedía siempre las opiniones de sus amigos sobre lo que él había escrito, y rara vez estaba tan satisfecho con su producción. Por ejemplo, su amigo Yanis Ritsus le ha preguntado, por favor, he preguntado, ¿cuál es la poesía? Al fin y al cabo, ¿qué es la poesía? Dijo, es el acontecimiento ambiguo. La poesía, amigo mío, es aquel anhelo que no se puede interpretar, porque la poesía hace la cosa un espectro, y el espectro
una cosa. Pero la poesía puede explicar o interpretar nuestra necesidad de compartir la belleza pública, y creo que él mismo ha contestado la pregunta in Ritsus. Mahmoud nos decía que el poema empieza con un ritmo, después se viste de palabras e imágenes. ¿Pero qué es el ritmo? Pregunta. ¿Y cuáles son las condiciones o los condicionantes? ¿Y qué es lo que caracteriza el ritmo de la poesía en comparación con la prosa? Es una de las preguntas más difíciles que han gobernado su relación con el poema de la prosa. Por tanto, siempre respetaba taf'ila. Por ejemplo, él sigue a taf'ila fa'ulun en el diván, menos rosas, y siempre trabajaba a la hora de organizar sus líneas poéticas para ocultar esta taf'ila, pero siempre respetaba la métrica y también leía mucho a los poetas, con famosos poetas, y en algunos poemas pues hacía unas conversaciones con aquellos poetas famosos, y estaba muy preocupado por el predominio del poema de prosa, que tuvo más dominio en los años 70. Mis recuerdos más importantes sobre Mahmoud Darwish y la poesía, en nuestro viaje en el 2007 a Stroga, al norte del lago Ohrid, en la República de Macedonia, donde le han dado el premio de la Corona de Oro como poeta del siglo XX. Hemos llegado y nos hemos encontrado con Jobran y Samir, nuestros amigos, y allá tenía que cultivar el poeta un árbol con su propio nombre en un jardín del ayuntamiento, y tenía que leer unas antologías de su poesía que se traducían a la lengua de la República de Macedonia. Y estos 4 días que yo he estado en Struga con él, y precisamente en nuestros paseos en el Jardín de los Poetas, era una gran oportunidad para preguntarle sobre los poetas que fueron coronados en esta misma ciudad antes que él. Pero yo he podido recordar algo de nuestra conversación y he preguntado sobre el poeta británico Oden, que había ganado el premio en el 71. Dijo: es muy raro, este poeta es un gran poeta y nadie le ha leído en nuestros países, porque Eliot, por ejemplo, fue más famoso que él. Incluso en los países de habla inglesa tampoco le conocen mucho, hasta que tuvo mucha fama en todo el mundo, una vez muerto, gracias a un solo poema que fue leído por un actor joven. Y no es por haber conseguido el premio, la Corona de Oro, en 4 bodas y un funeral fue leído el poema. Y también nos hemos quedado ante el árbol que había cultivado Pablo Neruda. Y Mahmoud Darwish dijo que no se ha mencionado, o aquí no hay referencia sobre los poemas surrealistas, los primeros poemas surrealistas que fueron reunidos por el propio Neruda en un libro que se llama Residir en la Tierra o Vivir en la Tierra. ¿Acaso quiso hablar con él en los 6 sonatos, en el diván, la cama de la forastera? Y también no
tampoco puedo hablar de la influencia de un poeta en otro, pero siempre escriben los escritores sobre escrituras anteriores. Aquí siempre hablan los críticos. Y Ritsus ha podido cultivar su árbol en el 85. Dijo, ¿sabes lo mucho que quiero a Ritsus y cómo puede utilizar las leyendas con una sencillez aplastante en sus poemas diarios? Por tanto, me di cuenta que Ritsus era el poeta más cercano de él, a pesar de que él tenía gustos hacia otros poetas. También me acuerdo de otras 3 estaciones en la historia, de historias de otros poetas, y le he preguntado yo por qué no se menciona entre los poetas rusos modernos él vivió en Moscú, y los poetas como Yevtushenko era una popularidad como las estrellas de rock en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Él dijo, yo no sé la lengua rusa más que 4 o 5 palabras y no fueron traducidos al árabe. Y también dijo, yo en aquel momento era comunista y aquellos eran eran desertores que no precisamente estaba muy valorado por los comunistas. También entendí que él estaba muy preocupado por la escritura según condiciones métricas muy precisas, y después él cambió el interés hacia la lengua inglesa, y después delante del poeta israelí que ha conseguido el premio en el 95, el poeta israelí Amihai, porque dijo que la lengua tiene mucha relación con el hogar. Yo pregunto si la tierra que él llama Israel es la misma que llamamos nosotros Palestina. Describe muy bien, pero es otra tierra que ocupa las características, que oculta las características de nuestra tierra. Y también le he preguntado sobre Yves Nauvois y dijo, yo no he aprendido la lengua francesa para que pueda leer la poesía en francés. A mí me importa el ritmo de la poesía, y en cada lengua tiene su ritmo y no se puede reproducir por ningún traductor, aunque sea muy bueno. ثم إلى رام الله، وعاد إلى باريس في أواخر أيلول بمناسبة صدور الترجمة الفرنسية لمجموعة كزار اللوز أو أبعد، ملبيا دعوة من مسرح الأوديون ومن دار أكتشود إلى أمسية في 7 تشرين الأول يقرأ فيها بعض قصائده الأخيرة، ويقرأ بالفرنسية الممثل القدير ديدييه ساندر suyas y también algunas poesías de Diez Saunders, y con el laúd estaban los hermanos Jobran. Entonces nunca puedo olvidar nunca las miradas preocupaciones de Mahmoud cuando el teatro fue por primera, cuando se preguntaba si habrá un público que para llenar el aforo del teatro o no, y nunca puedo olvidar pues las publicidades en las calles de París y con la palabra completado, y que nunca puedo olvidar también que pues ya se han agotado rapidísimo los billetes de este evento, a pesar de que el teatro ya estaba, o el aforo ya estaba para más de 1000 personas y el billete costaba 12 euros. También fue algo emocionante ver la bandera de Palestina al lado de la bandera francesa y la europea. Pues ya hizo un trabajazo en aquella noche
noche leyendo los últimos versos del poema de Al-Jadaría. Entonces lloraba y nos hacía llorar a todos. Y decía, esta poesía, yo es que tengo todos los motivos de partir, yo no soy para mí, yo no soy para mí, yo no soy para mí. Entonces era consciente Mahmoud de que pues su estancia en la tierra no iba a durar mucho y que algunos de sus amigos sabían esto, como él, pero no hablaban de esto con él ni entre ellos hasta que su médico cirujano, en junio del 2008, después de examinar bien los resultados de las pruebas médicas, de que la muerte ya estaba a punto de llegar dentro de unos meses o semanas incluso, y le recomendó hacer resistencia a esta muerte, disfrutando de su vida, de lo que quedaba en la vida, y que no intente hacer otra intervención quirúrgica, ya que en la opinión del médico que le había practicado pues la primera intervención, ya veía que la segunda intervención no iba a tener éxito. Entonces creo que teníamos cita con Mahmoud para asistir a un evento de Saad Yusuf, y a pesar de todo lo que sufría, pues asistió a este evento, y también pues se puso muy contento cuando abrazó a Saad Yusuf. No habló nada de lo que sufría, pero nosotros supimos el contenido o lo que le pasó, lo que le comentó el médico después. Unos meses más tarde volvió Mahmoud a París con ocasión del aniversario 30 de la fundación de esta editorial, y también pues tenía una cita en el Teatro Romano en Alba, al sur de Francia, y yo lo recibí al aeropuerto 2 días antes de la cita y la acompañé en el tren al día siguiente, y estaba muy serio durante el viaje y no sonrió hasta que llegamos no sonrió y no se puso contento cuando llegó al teatro, diciéndonos, me habéis traído de Amán para ponerme en una situación crítica aquí, ponerme verde, este aforo es para 2000 personas y yo, a quien me conoce aquí. Entonces ya estuvo serio incluso en su entrevista con los periodistas, hasta que vio con sus propios ojos una fila y una cola de decenas de metros. Entonces en aquel momento, cuando sonrió y entró a la entrada, estaba a su espera la organizadora del evento, y en aquel día pues había muchísimos motivos de éxito. Pues la originalidad, la acogida de las personas que estaban allí en el aforo también contribuyó al éxito de aquella noche. El trabajo el tocar de los hermanos Jobran. Entonces era una noche excepcional, donde el público después del recital, después de aquella noche, pues todos ya subieron a la tribuna, pues a la escena, y dijo Mahmoud que nunca en su vida vio algo así. Después había juegos artificiales en las calles, por lo cual, con ocasión del Día Nacional. Entonces, en aquel momento, cuando tuvimos nosotros la sensación de que estábamos en una situación irrepetible. Yo lo último que recuerdo de Mahmoud es nuestra conversación en el tren de vuelta, justo 3 meses antes de su muerte. Él veía o miraba de la ventana, estaba en total silencio, no hablaba, y durante muchas horas sin éxito para entablar una conversación con él, ya que tenía yo estaba consciente, o era consciente, de la bomba de relojería que estaba en su cuerpo, esto es la enfermedad. Entonces solo me dijo que por favor ponte en contacto con ellas, diles muchísimas gracias, la verdad es que fue un recital excepcional y puede ser el último recital. Y yo en ese momento me emocioné y le dije que no será el último, no digas esto por favor. Y yo
no pude completar mi frase y estuvimos los dos en silencio hasta que llegamos a París, donde Subhi estaba a nuestra espera. Entonces cenamos juntos y nos despedimos de él en la puerta del hotel en el barrio de Saint-Germain, esperando que volviéramos a encontrar otra vez en Bélgica, en el Festival de Bélgica, pero no nos volvimos a ver. Mahmoud Darwish es una señal luminosa en la historia de la poesía árabe contemporánea. También es un fenómeno irrepetible, ya que unía ya tenía la preocupación poética, pero también la preocupación nacional y popular. ¿Acaso le llevó la causa palestina? Sí, lo hizo al igual que hizo con otras personas también, pero a él le llevó aún mucho más lejos, ya que tenía un talento, ya que tenía de esta causa de esta cuestión una causa muy importante. No es el último poeta ni será el último. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Mahmoud Darwish es leer siempre su poesía, considerar que es un poeta palestino y no es el poeta de la cuestión palestina, Entonces él siempre se enamoró de la poesía y nosotros también tenemos que hacer lo que hizo él mismo. Muchísimas gracias por todo. شكرا جزيلا يا أستاذ فاروق. مرحبا وأهلا بكم وشكرا بحضوركم. Gracias, señor Farouk. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, por rendir homenaje a la lengua árabe, a Mahmoud Darwish. Pero no tengan miedo porque voy a hablar en español. Gracias a Farouk por esta conferencia en la que nos ha recordado y nos ha traído a Mahmoud de nuevo aquí en presencia de todos y no en ausencia, como decían sus libros. Y yo voy a ser, por supuesto, más breve y también me voy a centrar en aquello que conozco un poco mejor de la obra de Mahmoud Darwish y de su vida también, en la medida en la que he tenido el placer y el honor de traducir 7 libros suyos y de compartir con él algunas inquietudes y dudas a propósito de mi labor como traductora. Voy a leer para situar un poco la visión que Mahmoud Darwish tenía de la traducción y de la labor que los traductores hacíamos, un pequeño fragmento de una conferencia que dio 2 años antes de morir, que está recogida en uno de sus últimos libros y que habla precisamente de su experiencia con los traductores, pero también de su experiencia con la traducción como lector de poesía. Y cómo esta lectura de la poesía universal traducida a la lengua árabe, en su caso, también le marcó y le condicionó. Tiene esta doble faceta. Y dice el texto: toda lengua tiene un sistema de signos, una estilística y una estructura gramatical particulares. Dado que en poesía la lengua no es solo un medio o un instrumento para trasladar significados y que el significado no precede a la construcción del poema, la traducción se enfrenta a la necesidad de trasladar al sistema de otra lengua lo que en principio no es trasladable. De ahí que el traductor no sea un mero transportista de palabras, sino autor de una nueva trama de relaciones. De ahí que no sea un fotógrafo que saca a la luz significados, sino alguien que da cuenta de las sombras, de lo que sugieren y de lo que no dicen. De este modo, el traductor de poesía se transforma en un poeta paralelo. Liberado del sistema de la lengua de partida, hace con la segunda lengua lo que el poeta hace con la primera.
En este espacio de liberación se comete una bella e inevitable traición, una traición que protege a la vez a la lengua del traductor tanto del apego a su nacionalidad como de diluirse por completo en la atmósfera de otra lengua. Porque la poesía traducida debe conservar tanto lo humano universal, lo que se comparte en la distancia, como los indicios de que es una traducción, de que proviene de una experiencia con otras peculiaridades, que se expresa en una estructura lingüística distinta y en un marco de referencias culturales diferentes. Más que un diálogo con lo compartido y lo diferente, o la búsqueda de la riqueza y la diversidad de la experiencia poética humana, quizás a mí lo que más me incita a leer poesía traducida sea que ayuda a nuestra lengua poética, a nuestra lengua árabe, pero también a cualquier lengua, a renovar su estilística y su fraseo a partir de la experiencia de otra lengua. Así, el traductor creador tiene la potestad de construir y destruir. ¿Cuántas veces hemos leído un gran poema en más de una traducción sin que sea exactamente el mismo? Y no por los numerosos niveles de lectura, sino porque cada traductor moldea su decurso y su respiración. El poema no pertenece solo al poeta, sino que es también el poema del traductor poeta exégeta. Y llegados a este punto, no nos importa si es mejor o peor que el original. Bueno, yo decía que a mí me gustaba este fragmento de esta reflexión de Darwish sobre la traducción en los dos niveles, en el nivel de su reflexión de poeta traducido, pero también de poeta que lee poesía. Y reflexionando sobre cómo podía enfocar yo hoy los minutos que íbamos a compartir, a partir de la experiencia que mi labor como traductora había tenido, he recordado los comienzos no de mi relación con la obra de Darwish, que fue anterior, como lectora, como estudiante en la universidad, como alumna inquieta que fue a Túnez y que acudió a un concierto en Cartago, cuando había en Cartago grandes conciertos y recitales de poesía con Mahmoud allí, sino cuando me enfrenté al hecho de traducirlo y de tenerlo que publicar, que son cosas bastante diferentes, porque todos traducimos y guardamos en el cajón nuestras traducciones, pero a la hora de buscar un editor el asunto cambia mucho. Y cuando llegó este momento, yo tenía un libro traducido que en árabe se titulaba Limaza Tarakta al-Hisan Wahidan. Este libro, si lo traducíamos literalmente, se titularía ¿Por qué has dejado solo al caballo? Y yo me sentía muy incómoda con el título. Era un verso del libro, un verso que cualquier árabe entendía, sobre todo un palestino, hablaba de una experiencia, hablaba también de una tradición, del simbolismo del caballo apegado a la casa. Hablaba de la niñez también, de sus recuerdos de niñez, pero en castellano yo fui haciendo algunas pruebas con gente que conocía y el título no funcionaba, el título no decía nada. Es más, el título decía cosas muy lejanas de lo que había en ese título. Entre ellas, ¿por qué has dejado solo al caballo? Me llegaron a decir que sonaba a una película del oeste. Claro, ante esa realidad yo dije, bueno, esto hay que cambiarlo, el editor tampoco va a estar de acuerdo, no quería ese título, ¿y qué hago con un título? Esa fue mi primera relación con el problema de los títulos, pero que resume las cuestiones de traducir, en este caso a Mahmoud Darwish, pero en general traducir poesía y traducir la lengua árabe. Opté por cambiar el título y elegir el título de uno de los poemas del libro, que a mí me parecía que era también muy significativo y reflejaba lo que el libro contenía. Y lo traduje como El Fénix Mortal. Y así ha sido publicado, El Fénix Mortal. Claro, en castellano es un título muy sugestivo. El fénix es un símbolo muy universal. Que muera también lo es, se entiende. Pero cuando tú
tuve la ocasión de hablar ya más personalmente con Mahmoud Darwish, ya cara a cara, por así decir, y no solo a través de la relación por fax que en aquel tiempo mantuve con él para consultarle algunas dudas, cuando ya nos encontramos me preguntó, bueno, Luz, ¿y este título? ¿Por qué has cambiado el título? Él nunca había dicho nada, nunca le pareció bien, el libro salió, se publicó, habían pasado 4 o 5 años. ¿Por qué has cambiado el título? Le expliqué mi reflexión, cuál había sido el proceso para llegar a cambiar el título, y me dijo, talle, vale, bien. Esto fue en Madrid, no recuerdo exactamente si fue en Madrid o fue en Córdoba. Él estuvo en Sevilla, estuvo aquí en España una semana, 10 días, y tuvimos ocasión de estar bastante tiempo juntos porque era un festival poético, era Cosmopoética. Luego vino aquí a Madrid, a la residencia de estudiantes, y esto es lo que nos interesa. Vino aquí a la residencia de estudiantes y dio un recital que algunos de los que estáis aquí seguro que fuisteis, multitudinario, tuvieron que sacar una cámara fuera, en fin, maravilloso. Y al día siguiente, o esa mañana, no recuerdo bien la secuencia, tuvo un diálogo, un encuentro, un diálogo poético con Mark Strand, con el poeta canadiense. Y ellos intercambiaron pues, una conversación sobre poesía, y llegado un punto, él habló de uno de sus libros. Y habló de un libro, él hablaba en árabe, por supuesto, habló de un libro al que puso el título que yo había puesto a mi libro. Él eligió cambiar el título al libro y hablar de, además era Talunqa, que era el título en árabe. Y yo dije, pero oye, Mahmoud, ¿cómo has sido capaz de hacer esto? Y dijo, no me he dado cuenta, ha sido sin pensar, sin querer. Habíamos hablado de ello, yo estaba aquí en España y el cambio del título le salió natural. Yo me sentí muy orgullosa, por supuesto. Sin embargo, hoy en día, creo que si ese libro, que está agotado, por cierto, y es difícil conseguir, creo que si volviera a traducirlo y volviera a tener que enfrentarme a esa experiencia, no le cambiaría el título. Han pasado los años, ha cambiado también mi manera, a lo mejor, de relacionarme con la traducción o con la poesía. Quizás soy más cobarde, como todos los que nos hacemos viejos, y no le cambiaría el título. Creo que el título original en árabe tiene muchísimas connotaciones y elementos que se han perdido en mi traducción y que yo he traicionado. Y sin embargo, Darwish, Mahmoud, el poeta, no tuvo ningún inconveniente en aceptar esta traición, como él decía, y en insistirme en que lo importante, cada vez que yo le hacía una consulta en cualquiera de los libros sobre el significado de algún pasaje que podía tener varias lecturas o que a mí no me quedaba claro o que tenía referencias que se me escapaban, yo le decía, bueno, pero aquí exactamente, ¿qué quieres decir? Y él decía, no importa. Las palabras que yo quiera que haya puesto, las palabras no importan, lo que importa es el ritmo. Me he acordado, a propósito de la intervención de Farouk, el ritmo en español, tu lengua es mi lengua, decía, tu lengua es mi lengua en español, eso es lo que importa. Primero es el ritmo, luego vendrán las palabras. Y en esta relación con la traducción, el punto siguiente al que llegué después de haber trabajado en varios libros de poesía fue enfrentarme al reto de abordar el libro en prosa poética, por decir algo, el último de Mahmoud, Fi Hadrat al-Ghiyab, en presencia de la ausencia. Muchas veces he oído decir, y ya con esto acabo, he oído decir y me han preguntado o cuando sale en clase con los estudiantes el tema, es que traducir poesía es muy difícil, es que es más difícil que traducir prosa. Mentira. Mi experiencia, por supuesto, cada traductor hablará de la suya. No es cierto. No es cierto. El ritmo de la prosa es tan difícil como el ritmo de la poesía. Es más, el ritmo de la poesía es relativamente sencillo. Una vez que uno ha conseguido interiorizarlo y tiene
en su propia lengua cierta capacidad para hacer las trampas que todos conocemos con la métrica y con las cosas que suenan bien y suenan mal y ponemos los acentos donde debe ser y no donde no son, es relativamente sencillo coger la vía y seguir la vía. En la prosa no, y menos en la prosa de Mahmoud. En la prosa de Mahmoud Darwish, no cada capítulo de este libro, de En presencia de la ausencia, era una agonía. A veces era una agonía cada párrafo, porque de un párrafo a otro cambiaban las voces, cambiaba el ritmo, cambiaban las referencias. A veces las resonancias eran coránicas, otras veces las resonancias eran de un manifiesto, en el siguiente era un discurso, la otra era la televisión. Traducir, y con esto decía, traducir a Mahmoud Darwish me ha supuesto no solo adentrarme en la lengua árabe, aprender a respetarla, porque amarla creo que todos los que nos ponemos a estudiarla ya lo hacemos, pero a respetarla, a que su miedo no nos atenace, pero a que siempre esté presente. Pero también me ha enseñado, como decía él en su reflexión, a descubrir mi propia lengua, a descubrir un español que no tiene necesariamente que ser un español castizo, de Castilla, como yo soy, sino un español que aprende y bebe de la lengua de la que está traduciendo. Un español que se convierte en eso que llaman una tercera lengua, no sé si bien o mal, pero que en cualquier caso intenta tener lo mejor de los dos mundos en los que se sumerge. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes aquí en Casa Árabe esta tarde y paso el micrófono a Jorge. Hola, buenas tardes. Perdón, no tengo mucha voz. También quería comentar para empezar que quizá lo que dice Luz de que ahora cambiaría el título hacia el título original es en parte también debido al trabajo que ella ha hecho de estos años de difusión de la obra, se me ocurre a mí, ¿no?, de la obra de Darwish, porque en este momento pues realmente los lectores interesados tienen una imagen más formada sobre Darwish y es más fácil hacer pasar un título que era difícil la primera vez, ¿no? Y yo creo que por eso, no por la cobardía de la edad, porque la gente que es valiente nunca se hace cobarde, pues por eso yo creo que sí lo cambiarías ahora y no por lo otro. Y luego, bueno, pues yo a mí como poeta me corresponde hablar un poco del posible legado de Darwish, de la poesía de Darwish para un poeta de cualquier parte, ¿no? Para un poeta español, para un poeta chileno, para un poeta mexicano, ¿no? Yo creo que el legado, como con todo gran poeta, es claro, ¿no? Es el de las posibilidades que tiene de una lectura universal, porque la lectura palestina es muy evidente, ¿no? Todos la conocemos. La lectura árabe de la obra de Darwish, pues no ofrece tampoco muchos problemas, aunque ya empieza a ser más difícil, ¿no?, para un no árabe leerlo en el contexto árabe, pero para los árabes mismos, desde luego, no es un problema. Y la lectura universal es la que ofrece problemas, en cierto modo, porque las otras lecturas han oscurecido un poco la universal, que es la que cuenta al final de todo, ¿no? Precisamente por toda la carga que los lectores han querido atribuir a la figura de Darwish, a la dimensión poética de Darwish. Y para intentar hacer una pequeña lectura en este sentido, pues voy a hacer 3 apuntes que yo creo que por lo menos es lo que a mí me interesa actualmente más de la obra de Darwish. 3 apuntes que serían, en primer lugar, yo creo que uno de los elementos fundamentales de su legado es el carisma, ¿no? El carisma es una cosa complicada de hablar de ella, porque el carisma no se aprende, no se obtiene en ningún sitio, en ninguna universidad.
ni tampoco leyendo a los maestros poéticos. El carisma es una cosa innata en cierto modo, y él era un poeta con un terrible carisma. Eso podría ser una cosa banal si no fuera porque el carisma poético es una cosa que se ha ido perdiendo mucho, ¿no? en las últimas décadas, sobre todo en el último medio siglo. Hablo a una escala mundial, ¿no? Porque evidentemente para el carisma del poeta árabe es una cosa que aún se conserva, ¿no? Y quizá incluso se conserva mucho, pero la figura del poeta en otros lugares del mundo pues se ha democratizado tanto que prácticamente se ha casi diluido, se ha industrializado, y el poeta, pues por decirlo así, no cree en sí mismo mucho. Escribe poesía, pero tiene como un déficit de autoestima, ¿no? Esto yo creo que es muy evidente en el mundo actual. Puede parecer que los poetas van muy seguros por la vida o que están muy convencidos de su trabajo, pero tienen esa especie de déficit de autoestima, y en el caso de Darwish precisamente eso no era un problema, para él, ¿no? No era un problema por un motivo de personalidad, y luego también además se vio obligado a tener el carisma que tenía, ¿no? Porque la causa palestina, la construcción nacional palestina, le forzaba, digamos, a mantener también este carisma que en él era natural. Pero bueno, el carisma no es solo una cuestión de personalidad, digamos, es también una actitud ante el hecho poético, ante el poema en sí mismo, ¿no? Y ahí es donde Darwish, digamos, se separaba de otros poetas que puedan tener una actitud semejante. Porque para él su actitud fundamental era que en el poema todo era posible, ¿no? Él no hacía una poesía, como se ha querido hacer ver en muchas ocasiones, de un determinado tipo, sino que su poesía tenía siempre una carga que iba más allá de la lectura inmediata, que solía ser política. Y en este sentido él recuerda mucho a poetas que yo creo con los que tiene cierto parentesco, como Neruda, que ha nombrado antes Mardam, como Pound, por ejemplo, o como Lorca, ¿no? Es de esta estirpe poética en que hay una especie de creencia natural en la poesía y de que todo es posible en la poesía, en el poema. Y él tenía muy claro que la poesía es una actividad muy seria, pero muy, muy, muy seria, ¿no? Que es una cosa que tampoco a lo mejor no todos los poetas tienen tan claro, ¿no? Y eso le llevaba a veces al sarcasmo, ¿no? Por ejemplo, él contaba una anécdota que casi es un chiste, que decía, él tenía un amigo que era empresario y que también era poeta, y entonces este amigo empresario le decía: yo es que soy poeta, pero soy muy mal poeta. Y Darwish le decía: bueno, no, a ver, no, porque malos poetas no existen, solo existen los buenos poetas. Y el hombre le decía: no, es que yo soy mal poeta, soy mal poeta. Y repetía, y ya Darwish harto le dijo: de acuerdo, tú eres el único mal poeta. Esto me parece que refleja un poco la concepción que él tenía, ¿no? Para mí el resumen, digamos, de este aspecto del carisma podría ser este. No existe mala poesía, existe solo la poesía que tiene que existir, la poesía que logra bueno, el objetivo universal precisamente. El segundo punto que quería tratar es el de que Darwish, en cierto modo, es un ejemplo, bueno, no en cierto modo, es un ejemplo sobre cómo acometer la deshumanización de la historia en la que vivimos de una manera cada vez mayor, ¿no? Normalmente se ha dicho que era un poeta comprometido, que era un poeta político. Bueno, esas son trampas lingüísticas. Desde hace mucho tiempo, alguien muy malvado inventó aquella idea de la poesía política, de la poesía comprometida, para restar a ese tipo de poesía valor poético, ¿no? Y para que en el fondo conseguir que no se hiciera, ¿no? Y es una cosa que de hecho se logró.
se logró que no se hiciera o que se hiciera vergonzantemente. Y, sin embargo, él acometió es evidente, no hace falta que explique, ¿no? Porque cuál es la historia deshumanizada que él tuvo que vivir, ¿no? La desposesión de la tierra, el exilio, la muerte de su gente, toda la tragedia palestina. Y evidentemente la mayor parte de los poetas no se tienen, por lo menos los europeos de estos tiempos, no se tienen que enfrentar a situaciones semejantes. Pero puede que algún día nos tengamos que enfrentar, ¿no? Y de otra manera, aunque sea un poco más tenue, también vivimos una historia deshumanizada. Entonces, el sentido, la manera en que él acometió el hecho poético, creo que es ejemplar, porque no aceptó quedarse encerrado en ese papel de poeta nacional palestino, de poeta político, que también es importante y que él llevó con mucha dignidad y con gran altura, sino que él tenía conciencia de que la labor de la poesía es restituir la humanidad perdida, ¿no? La humanidad que todos perdemos a diario, y que la historia, que es eso que hacemos todos, pierde todavía de una forma mayor, más grande. Para él el hecho poético era un todo, no existía un poema político, existía un poema simplemente. Y por eso se embarcó en una poesía que progresivamente fue cada vez más variada, porque él entraba y salía en distintos registros y bueno, esto sus lectores no lo comprendían a menudo, ¿no? La gente siempre quería que escribiera como conocían que había escrito, ¿no? Es lo que ocurre normalmente con la poesía. La poesía cuesta, en cierto modo, a los lectores contemporáneos les cuesta mucho, y cuando un lector se acostumbra al registro de un poeta, prefiere que no cambie mucho. Entonces, los poetas verdaderos, como Darwish, se encuentran siempre con que el lector le dice: el último libro me gustaba más que este. Y luego, cuando publican el siguiente, dicen: el último me gustaba más que este. O sea, hay siempre como una especie de retraso, un poco de decalage en la adaptación del oído, principalmente del oído, bueno, y del oído interno, de la actitud mental hacia el cambio poético. Pero, sin embargo, él no se dejaba atrapar, que hubiera sido fácil y que a los poetas de éxito en todas partes les ha ocurrido, ¿no? Dejarse atrapar por una manera que es la que la gente pide. Él no hacía eso, nunca hizo eso, ¿no? De hecho, a veces yo creo, me suena haberlo visto en internet en los últimos tiempos, cuando publicaba cosas nuevas, siempre había comentarios de gente que decía: pero esto es poesía. Y eso precisamente es uno de los motivos de satisfacción para un poeta, que alguien llegue a preguntarse si lo que escribe es poesía, ¿no? Para un poeta, además, que lo tiene todo hecho y que sin embargo va buscando nuevos caminos y deja descolocado en cierto modo al lector. Y el tercer punto que quería tratar es un poco más complicado, un poco más arriesgado, porque es el de que yo veo un poco que creo que se podría decir que es un poeta de lo sagrado. Y a partir de un verso muy conocido que trata sobre la lengua árabe, que nos reúne hoy aquí, y que creo que luego lo van a leer en uno de los poemas, y que él decía que la lengua árabe es el sagrario de los árabes, ¿no? Esto no sé si es un verso claro, difícil, pero yo lo interpreto, para empezar, como, bueno, si es el sagrario, es el lugar donde algo sagrado se guarda, ¿no? Entonces, bueno, aparte de las reminiscencias coránicas, pues, ¿qué
qué es lo sagrado que tiene que guardarse en esta lengua, ¿no? Pues lo sagrado es exactamente lo poético, ¿no? Lo poético, que es el equivalente a la realidad verdadera, a la realidad misma, ¿no? Y en ese sentido hasta podríamos llegar a decir, y yo creo que es la lectura un poco, la lectura que sirve para cerrar estos apuntes, ¿no? Podríamos llegar a decir que Darwish es un poeta de lo sagrado. Esto es así en el sentido de que no es un poeta. Toda la verdadera poesía tiene una visión que no está extendida, ¿no? Que no es una visión disgregada. La visión del poeta es unitaria. No ve el todo, lo que normalmente vemos separado, el poeta lo ve junto, ¿no? Lo ve junto e interrelacionado. Esa es la función de la poesía. Y en ese sentido, pues la poesía lo que hace es restituir la realidad verdadera, ¿no? Lo que llamamos la realidad con mayúsculas. Pero bueno, eso no quiere decir, eso no es una negación de la parte cultural que tiene la naturaleza, que tiene la historia, y que él desde luego pues también incluía en su poesía, ¿no? Y simplemente el poeta sagrado es el que restituye el orden natural de las cosas, y en el fondo, pues bueno, cualquier poeta de los que hemos mencionado antes, Lorca, Neruda, es un poeta que se comporta en el mismo registro, ¿no? Y yo creo que esa es la lectura principal que se puede hacer en términos de universalidad, así de una manera breve, y que justifica precisamente el título de gran poeta que tiene Mahmoud Darwish. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a invitar entonces a Amir John Haddad, el Amir, a subir aquí. Nos va a musicalizar un poquito 2 poemas y luego vamos a escuchar su tributo. في اليوم العالمي للغة العربية اخترنا قراءة قصيدة قافية من أجل المعلقات لمحمود درويش من مجموعة لماذا تركت الحصان وحيدا، لأنها قصيدة في مديح اللغة العربية. ما دلني أحد علي، أنا الدليل إلي بين البحر والصحراء، من لغتي ولدت على طريق الهند، بين قبيلتين صغيرتين عليهما قمر الديانات القديمة والسلام المستحيل، وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي وهاجس الروم الكبير، ليهبط الزمن الثقيل عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا، وأنا معلقتان 10. هذه لغتي، أنا لغتي، أنا ما قالت الكلمات كن جسدي فكنت لنبرها جسدا، أنا ما قلت للكلمات كوني ملتقى جسدي مع الأبدية الصحراء، كوني
كي أكون كما أقول. لا أرض فوق الأرض تحملني فيحملني كلامي طائرا متفرعا مني ويبني عش رحلته أمامي في حطام العالم السحري من حولي. على ريح وقفت وطال بي ليلي الطويل. هذه لغتي قلائد من نجوم حول أعناق الأحبة هاجروا. أخذوا المكان وهاجروا، أخذوا الزمان وهاجروا، أخذوا روائحهم عن الفخار والكلأ الشحيح وهاجروا، أخذوا الكلام وهاجر القلب القتيل. معهم يتسع الصدى، هذا الصدى، هذا السراب الأبيض الصوتي لاسم تملأ المجهول بحته ويملأه الرحيل ألوهة. تضع السماء علي نافذة فأنظر لا أرى أحدا سواي. وجدت نفسي عند خارجها كما كانت معي، ورؤاي لا تنأى عن الصحراء من ريح ومن رمل خطايا، وعالم جسدي وما ملكت يداي. أنا المسافر والسبيل. يطل آلهة علي ويذهبون ولا نطيل حديثنا عما سيأتي. لا غد في هذه الصحراء إلا ما رأينا أمس. فلأرفع معلقتي لينكسر الزمان الدائري ويولد الوقت الجميل. ما أكثر الماضي يجيء غدا. تركت لنفسها نفسي التي امتلأت بحاضرها، وأفرغني الرحيل من المعابد للسماء شعوبها وحروبها. أما أنا فلي الغزالة زوجة ولي النخيل، معلقات في كتاب الرمل. ماض ما أرى للمرء مملكة الغبار وتاجه. فلتنتصر لغتي على الدهر العدو، فلتنتصر لغتي على الدهر العدو، على سلالاتي، علي، على أبي، وعلى زوال لا يزول. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي وهويتي الأولى ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول. لا بد من نثر، إذن لا بد من نثر إلهي لينتصر الرسول. القصيدة الثانية في القدس. Se titula Una rima por las muallaqas. Nadie me ha guiado hasta ser el que soy. Yo soy la vía que a mí conduce entre el mar y el desierto. De mi lengua he nacido, en la ruta de la India, entre dos ínfimas tribus subyugadas por la luna de las viejas creencias y la paz imposible, compelidas a vérselas con la astronomía del vecino persa y las obsesiones de Bizancio, a fin de resistir a un tiempo tan duro para la jaima del árabe. ¿Quién soy? Es la pregunta que se me hace y no tiene respuesta. Soy mi lengua, soy 1, 2, 10 muallaqas. Esa es mi lengua. No soy sino mi lengua. Soy lo que dijeron las palabras. Sé nuestro cuerpo y encarné su voz. Soy lo que dije a las palabras. Comulgad en mi cuerpo con la eternidad del desierto. Que vosotras seáis para que yo sea tal y como proclamo. No hay tierra sobre la tierra que cargue conmigo sino mi palabra. Pájaro de mi sangre que pone el nido de su vuelo entre mis restos, entre las ruinas del mundo mágico que me rodea, en un viento que yo he detenido. Precisa me ha sido una larga noche. Esta es mi lengua, un collar de estrellas en el cuello de aquellos a quienes amo,
aquellos que emigraron, cogieron el espacio y emigraron, cogieron el tiempo y emigraron, cogieron el olor del barro y del ralo forraje y emigraron, cogieron las palabras y partió con ellos el corazón asesinado. El eco, ese blanco espejismo sonoro, ¿contendrá un nombre cuya afonía exprese lo desconocido? Este eco, ¿hallará en el viaje su expresión subliminal? El cielo cuelga sobre mí una ventana para que me asome. No veo a nadie salvo a mí mismo. Del otro lado se hallaba mi alma, como si estuviera conmigo, pero mi vista no rebasaba el desierto. De viento y de arena son mis pasos, mi mundo es mi cuerpo y lo que tiene en mis manos. Soy el viajero y la senda. Los dioses me han visitado y se han ido. No volveremos a hablar de lo venidero. No hay otro mañana en este desierto sino el ayer conocido. Blandiré mi muallaca para quebrar el tiempo circular y que nazcan ahora los evos propicios. Tanto pasado deviene mañana. Dejé mi alma a su albedrío repleta de su presente y el viaje me ha ido despojando de templos. El cielo tiene sus pueblos y sus guerras. Yo apenas por esposa a la gacela y a las palmeras, muallacas en el libro de arena. Pertenece al pasado cuanto veo. El hombre posee el reino del polvo y su corona. Que mi lengua impere sobre los evos adversos, y mi progenie, y yo mismo, y mi padre, y un límite sin fin. Esta es mi lengua y mi prodigio, mi varita mágica, mis jardines de Babilonia y mi obelisco, mi identidad primera, mi metal bruñido, y el sagrario en el desierto del árabe, que adora la cadencia de unos versos que resbalan como estrellas por su túnica y reverencia cuanto dice. Pero este es un tiempo de prosa, es un tiempo de prosa divina para que venza el profeta. في القدس أعني داخل السور القديم أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس يصعدون إلى السماء ويرجعون أقل إحباطا وحزنا فالمحبة والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة كنت أمشي فوق منحدر وأهجس كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في حجر أمن حجر شحيح الضوء تندلع الحروب أسير في نومي أحملق في منامي لا أرى أحدا ورائي لا أرى أحدا أمامي كل هذا الضوء لي أمشي أخف أطير ثم أصير غيري في التجلي تنبت الكلمات كالأعشاب من فم أشعيا النبوي إن لم تؤمنوا لن تأمنوا أمشي كأني واحد غيري وجرحي وردة بيضاء إنجيلية ويداي مثل حمامتين على الصليب تحلقان وتحملان الأرض لا أمشي أطير أصير غيري في التجلي لا مكان ولا زمان فمن أنا لا أنا في حضرة المعراج لكني أفكر وحده كان النبي محمد يتكلم العربية الفصحى ماذا بعد صاحت فجأة جندية هو أنت ثانية ألم أقتلك قلت قتلتني ونسيت مثلك أن أموت Se titula En Jerusalén. Me cuesta leerlo porque es muy difícil. Voy a intentarlo. En Jerusalén, dice: en Jerusalén, esto es, intramuros,
Camino de un tiempo a otro sin recuerdos que me guíen. Allí, los profetas se reparten la historia de lo sagrado. Suben al cielo y vuelven menos abatidos y menos tristes, pues el amor y la paz son dos asuntos camino de la ciudad. Bajo una cuesta murmurando. Tanta discrepancia por lo que dicen que dijo la luz en una piedra. Por unas piedras de avara luz estallan las guerras. Camino dormido. Entre sueños abro bien los ojos. Nadie por detrás, nadie por delante. Toda la luz es mía. Sigo. Me hago más ligero. Echo a volar y me transfiguro. Las palabras brotan como las hierbas de la boca profética de Isaías. No se salvará quien no creyó. Yo sigo andando como si no fuera yo. Mi herida es una rosa blanca de los evangelios. Mis manos, dos palomas que sobrevuelan la cruz y cargan con la tierra. No sigo, echo a volar, me transfiguro. Ni tiempo ni espacio. ¿Quién soy? Yo no soy yo ante la ascensión de Mahoma. Pero pienso, ¿solo él, el profeta, hablaba árabe clásico? ¿Y qué? ¿Cómo que qué y qué? De pronto, un soldado me grita, ¿pero otra vez tú? ¿No te había matado? Sí, pero como tú, me olvidé de morir. Vamos ahora a escuchar a Mirjon Haddad, el Amir. El micro, mucho mejor. Quiero empezar con una pieza que compuse hace unos años y reivindica uno de los maestros de música muy grandes que ha habido y que incluso fue el maestro del gran Ziryab que estuvo aquí en Córdoba. El maestro de Ziryab era Ishaq al-Mawsili, que era un músico kurdo iraquí, que era el maestro de música bajo el califato y el mandato de Harun al-Rashid. Así que quise hacer una pieza en homenaje a ese maestro. Muchas gracias.